Corape informa, amigos y amigas que nos siguen a través de esta señal de Corape Digital TV, generamos esta transmisión del centro de la capital, en donde hace pocos minutos el abogado José Luis Chávez Ponce puso una denuncia por presunto delito de peculado contra la presidenta del Consejo Nacional Electoral, doctora Diana Atamain. ¿De qué se trata? ¿Por qué es de este motivo? Vamos a conversar con el doctor precisamente estos minutos, a quien agradecemos y damos la bienvenida a Corape, a los medios comunitarios. Doctor, bienvenido a Corape. Muy buenos días, señores periodistas, señores comunicadores sociales. Buenos días a ustedes y por su intermedio en este canal a todo el pueblo ecuatoriano. Hace algunos meses atrás, yo había manifestado que iba a presentar mi pretensión penal contra la ingeniera Diana Atamain, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Presidenta que está en funciones más que prorrogadas, por un lado. Y yo había dicho que iba a presentar esa denuncia porque me enteré, tuve conocimiento a través del artículo 148 de la Constitución, donde, entre comillas, se lo llama muerte anunciada, etcétera, que sencillamente son adelantamientos de elecciones. Entonces, como persona, como profesional del derecho, que ya cumplo 50 años en el ejercicio, leí las respectivas normativas legales y llegué a la conclusión, sostengo y seguiré sosteniendo que de los 7 asambleístas, 137 asambleístas que fueron cesados en sus funciones, ninguno de ellos podía volver a presentarse para de asambleísta. O si se presentaban, era obligación constitucional, legal, del Consejo Nacional Electoral, no aceptables, no calificables, no admitibles, por expresas disposiciones constitucionales, legales, tanto en la ley de origen, el artículo 50, si la memoria no me traiciona, de la ley orgánica de la función legislativa prohíbe expresamente. Igual el artículo 148, igual el decreto 741 dictado en el mes de mayo por el señor presidente constitucional de la República del Ecuador y entre otras normas 86-96 del mal llamado Código de la Democracia. Sigo sosteniendo que eso es un adefesio. Entonces, como hombre de derecho, como hombre de principios, he presentado y justamente a las 10 horas, 2 minutos, presenté mi denuncia en la Fiscalía General del Estado por el presunto delito de peculado, entre otros delitos, un rosario de delitos cometidos por el Consejo Nacional Electoral bajo la presidencia de la ingeniera que mencioné, Diana Atamain, ¿no? Diana Atamain. Entonces, y solicité a su vez, dadas las evidencias y los documentos que me permitía adjuntar en número de 16, entre ellos el decreto ejecutivo número 141, 3 resoluciones del Pleno del Consejo Nacional Electoral, la comunicación de 6 de junio del 23. Esta comunicación de 6 de junio del 2023 lo presenté a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, haciéndole conocer que como profesional del derecho y no caer en el delito de omisión, enterarme de un presunto delito, que se tomen las medidas pertinentes. Pero y se hizo caso omiso a esta advertencia de un ecuatoriano, amante de la democracia, amante a la paz y de un profesional del derecho. El artículo 148 de la Constitución, el artículo 50 de la Ley Orgánica de la Función Judicial, el artículo 87 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, al artículo 96, evidente. Entonces, he adjuntado esa normativa y, como le digo, he solicitado a la señora Fiscal General del Estado que en base a esta documentación, ella tiene los elementos suficientes de convicción para solicitar al juez o jueza el señalamiento de día y hora para que se lleve a efecto la audiencia respectiva para el enjuiciamiento de la señora y obviamente del cuerpo colegiado, que son los 5 miembros que integran
del Consejo Nacional Electoral, señores periodistas. Doctor, de paso a esta denuncia que usted hoy la ha colocado, ¿qué pasaría ahora también que estamos dentro de un proceso electoral, cuando también ya se va a conocer la otra semana ya resultados? No, sencillamente esto es una acción eminentemente penal. Eminente penal. El proceso electoral continúa. Cuando ya haya una resolución, se van a establecer muchas responsabilidades. Y obviamente, dentro de esas responsabilidades, a más de la penal, la pena, la económica, la reparación integral, porque no se olviden que para este proceso electoral se asignó millones de dólares. Y al aceptar a 48 exasambleístas, eso significó un ingreso muy grande, porque cada uno tenía un presupuesto. Y vean lo que es el mundo. Con el asesinato del candidato a la presidencia, el señor licenciado Fernando Villavicencio, cuánto se le perjudicó económicamente y cuánto se le benefició a los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, obviamente eso es otro análisis en cuanto al delito mismo como tal, a la génesis, al iter criminis, cómo nace el delito de peculado. Por eso es que estoy yo incoando la acción por el delito de peculado, entre otros delitos. Doctor, de comprobarse el delito, este supuesto delito de peculado, ¿pasaría algo tal vez con estas dignidades que vamos a elegir, tomando en cuenta que se podrían nuevamente ser reelectas? Desde el punto de vista constitucional y legal, los nulos, absoluta. Cuando haya una resolución en firme, intervalo, de firme tanto de la Fiscalía como del juez, esos actos son nulos y quedará en la nulidad de llegar a alguien de aquellos que han vuelto a presentar sin el mínimo pudor del ámbito ético, moral, constitucional y ellos tendrán que responder por delitos. Esto es inducir al engaño, lo que se le llama fraude procesal. Fraude procesal. Entonces, yo espero que se le dé el trámite establecido en el Código Orgánico Integral Penal a esta mi denuncia. No encuentro razón para que se dilate o que se demore. En derecho público se hace solo lo que está en la Constitución y la ley. El primer impulso fiscal o acto administrativo de la señora fiscal es señalar día y hora para reconocer mi firma y rúbrica. Y allí mismo puede señalar día y hora para rendir mi versión. El momento que yo rinda mi versión, ustedes y el pueblo ecuatoriano, a más de lo que consta en este documento de 8 carillas, se van a enterar de otras infracciones. Una cosa es demostrar la teoría del caso y otra cosa es probar los hechos. Y yo voy a probar los hechos que estoy denunciando. Queremos agradecer al doctor José Luis Chávez, quien nos ha dado a conocer de esta denuncia que colocó hace pocos minutos en la Fiscalía General del Estado en contra de la titular del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamain, por un presunto delito de peculado ratificado, que espera que nuevamente la Fiscalía actúe de inmediato y se pueda convocar a una audiencia. Es el informe que nosotros les hemos llevado. Recuerde que la información que se genera en el país la encuentra aquí en Coape Digital TV. Le invitamos a seguir suscribiéndose, compartiendo este contenido. Agradecemos a Sharina Santamaría, que está en la parte técnica. Coape. Señor presidente Lasso, usted tiene la obligación moral y de justicia, por todo lo acontecido. Darle toda la protección a la vida a este glorioso y patriota ciudadano ecuatoriano, que ha sido el único que ha tenido el valor y los cojones, de hacer respetar las leyes que dicta nuestra Constitución Jurídica del Ecuador.
al presentar esta denuncia penal, contra esta señora Diana Tamain, que dice ostentar el cargo de presidente del Consejo Nacional Electoral. Cito. Denuncia presentada, por el delito de peculado. Entiéndase bien, por el delito de peculado y otros. El constitucionalista y abogado penalista. Dr. José Luis Chávez Ponce. Esperamos que no suceda lo mismo que le aconteció a nuestro héroe candidato a la presidencia en estas fraudulentas elecciones del 20 de agosto del 2023, Fernando Villavicencio.